un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista. Ya dejábamos en puntos suspensivos, pero lo habíamos presentado en el segmento anterior, nuestra amada y querida amiga Isabel Pereira. Isabel, nos habías abandonado. ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que tú viniste? El primer día del apagón. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero vino la luz y aquí estoy. Es bueno que estás aquí, Isabel. Bienvenida. Gracias. Isabel, el sábado la vamos a acompañar en la presentación, en el bautizo de este libro que nos ha traído hoy. Y yo quiero comprometerla, fíjense ustedes qué compromiso que le hago a Isabel, que antes del bautizo del libro, ya ella está aquí con nosotros, pero que nos cuente qué hay aquí en estas páginas, en este texto, con relación al fraude del rentismo. Que hay aquí inserto un llamado a desmontar mitos y a renovar el imaginario colectivo. Pero incluso, yo le voy a poner puntos suspensivos a esto que acabo de decir, porque voy a comprometer a Isabel a que nos diga, primero, qué fue lo que nos pasó y por qué nos pasó. Pero sobre todo, qué es lo que debemos y nos corresponde hacer ahora en este momento. Bienvenida, mi querida y amada Isabel Pereira. Bueno, un desafío poderoso, porque es un desafío que le corresponde a todos los venezolanos, a nuestro liderazgo y a cada uno de nosotros como personas, como seres humanos. ¿Qué nos pasó? Tratar de entender por qué llegamos hasta aquí, por qué estamos en esta situación tan extraña, donde vivimos en un mundo que parece una fantasía, unas burbujas opulentas por un lado, con bodegones, con carros de último modelo, y un país donde la infancia muestra cifras de desnutrición como en ninguna parte de Latinoamérica, solamente en Haití. Entonces tenemos dos partes irreconciliables. Bueno, ¿cuál es la verdad? Entonces, una de las tareas que yo me he dado durante toda mi vida, larga vida, por cierto, pues ya estoy bastante avanzada. Pero bien, muy bien vivida. Es tratar de entender, a buscar la raíz del problema. Ese es el trabajo que hacemos los sociólogos. Porque los historiadores te narran los eventos, te dicen pasó esto y pasó esto. Los economistas miden las circunstancias, tratan de ponerle un número. Bueno, esto 80%, 20%, 30% ocurrió así. Los sociólogos, la tarea de nosotros es distinta, porque nosotros lo que queremos es entrar como digamos en la maquinaria del reloj. Para comprender, pues. Las agujitas cómo se mueven para comprender. Bueno, entonces esa ha sido mi tarea durante parte del tiempo, y cuando tú logras entender eso, tú puedes ver hacia adelante y dices, bueno, ahora entiendo qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué fue lo que yo encontré? Y les voy a hablar de esto, que mucha gente me ha pedido que no lo divulgue, pero yo creo que es muy importante saberlo, conocerlo y entenderlo, y ver la magnitud de lo que esto significa. Nosotros somos un país que escogimos desde el inicio de la democracia un camino que matemáticamente nos iba a llevar donde estábamos. ¿Y por qué? Porque desde el principio el discurso del liderazgo era que la sociedad tenía que construir, que erigirse una sociedad construida alrededor de un Estado muy poderoso. Y esa verdad está escrita en quizás el libro más importante, del líder más importante que hemos tenido nosotros en los últimos 100 años, que es Rómulo Betancourt. Entonces él en Venezuela, Política y Petróleo dice, la decisión nuestra, que es antes del inicio de la democracia, es que no concederemos ni una sola concesión a particulares. Pensemos qué significa esto. ¿Quiénes son los particulares? Los particulares somos nosotros, los ciudadanos, la gente, los empresarios grandes, pequeños, medianos. Entonces, si desde el principio se decide que no habrá ni una concesión más a particulares, ¿en manos de quién queda toda la riqueza? Del Estado. Del Estado. Entonces,
La suerte que tuvimos nosotros los venezolanos es que en las primeras décadas de la democracia, nosotros estuvimos gobernados por demócratas, por hombres de conciencia como Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, gentes que realmente amaban su pueblo y que querían lo mejor. Pero sin embargo, el camino que se escogió fue un camino que nos ha traído hasta aquí. Porque a partir de ese momento y cuando se inicia la democracia, lo que se comienza a construir es un poderoso Estado. El ciudadano ahí no existía prácticamente. Entonces dedicamos todo nuestro esfuerzo a construir un Estado muy poderoso, a construir toda una estructura legal que fuese la base del accionar de ese Estado, donde el privilegio lo tenía el Estado decidía por nosotros. Nosotros hemos llegado en Venezuela incluso a tener un consejo electoral o una autoridad electoral que decide quién vota y quién no vota. Que te dicen que no vota porque tu cédula tiene una parte que no. O sea, en lugar de decir que todos tienen que votar y que mi tarea es que todos voten, el Consejo Nacional Electoral, como muestra de lo que han sido las instituciones venezolanas, se dedica a diferenciar entre unos ciudadanos quienes pueden votar y quienes no pueden votar. ¿Qué hago para que la menor cantidad de gente vote? Que ha sido el trabajo de los últimos tiempos. Bueno, entonces durante las décadas de la democracia tuvimos un periodo excelente, que fue toda la transformación que sufrió Venezuela, de ser un país rural hacia un país mayormente urbanizado, donde comienza a surgir una clase media a raíz de todas los beneficios y la riqueza que recibe el Estado venezolano, porque el papel del Estado se convierte en un papel de redistribuidor. Pero ese Estado mastodóntico es el petroestado, o sea, el petróleo es la gran razón por la cual se hace ese Estado gigantesco. Es que no es el petróleo, es la decisión del liderazgo. Nosotros tenemos que ubicar las cosas donde son. Mucha gente dice es que el problema de Venezuela es que es petrolero. No, el problema no es que el petróleo es una sustancia inerte. El petróleo decide algo. El petróleo está ahí, debajo de la tierra. En el Mar del Norte está debajo del agua. Bueno, entonces lo que deciden los líderes que orientan, o sea, que deciden cuál es la orientación del país, ahí es donde está el problema. Entonces se decide que no habrá ni una concesión más a particulares y que todas las concesiones estarán en manos del Estado, que llega hasta el momento en que salen las empresas extranjeras y se nacionaliza la industria petrolera. Pero, en el fondo, la dedicación nuestra, la dedicación del liderazgo y de los partidos fue a la construcción del gran y poderoso Estado venezolano, concentrador de la riqueza, centralizado. Por eso el tema de la descentralización es tan candente, porque descentralizar es repartir poder, redistribuir poder en el territorio. Entonces, un Estado que tiene todo el poder, que maneja toda la riqueza del país, fundamental, que redistribuye, entonces nace algo que se llama el Estado patrimonial. Un Estado, yo he estado discutiendo, presentando estas ideas en los Estados Unidos, y los americanos me dicen, pero ¿y cómo ustedes han tolerado que se les construya en sus narices un Estado patrimonialista? Piensen lo que significa un Estado que es dueño del patrimonio y que donde el ciudadano está restringido a lo que el Estado le permita hacer y donde le permita actuar. Entonces nace el Estado patrimonial con una gran, o sea, con el dueño de la riqueza. Eso produce un fenómeno que nosotros hemos llamado la expropiación de ventajas comparativas al ciudadano. O sea, si el Estado tiene todos los sectores que generan riqueza, el ciudadano no tiene nada. Por eso que en Venezuela, a mí me da mucha risa en España que me decía, mira, a esta reunión va a venir un millonario petrolero venezolano. Yo le decía, yo no conozco ningún millonario petrolero. El millonario petrolero en Venezuela es el Estado. Y en el exterior creen, no, que aquí hay muchos millonarios. No, es el Estado. Entonces nace el Estado patrimonial y con esto viene otra cosa terrible, que es hiperpresidencialismo. O sea, porque esa riqueza que recibe el Estado no es que se va a regar por todas las instituciones, no, esa se concentra en manos del Poder Ejecutivo. Y entonces el presidente de la República de Venezuela es como un zar, un rey. Tú lo puedes odiar, o el 80% de la población lo odia, pero él se mantiene, porque él maneja la riqueza. O sea, él es el que controla y el que decide, él maneja todas las instituciones del Estado.
Entonces es Estado patrimonial, es hiperpresidencialismo, es pérdida de ventajas comparativas para los ciudadanos y es la inexistencia del poder del ciudadano. Entonces todas estas características están en la raíz del problema y las debemos situar donde están, porque lo que ocurre durante los años de democracia, que el Estado va creciendo, porque en la medida en que la industria petrolera crece, el Estado es más rico, es más poderoso. El poder, ¿quién lo tiene? Los que controlan el aparato del Estado desde el poder ejecutivo. De ahí viene la no existencia de equilibrio de poderes. Aquí un juez lo nombran y lo destituyen. O sea, ¿cuál es el poder? Yo vengo de los Estados Unidos y asistí a muchos juicios en la corte solamente para aprender lo que era un juez. Entonces tú ves ese ser preparado psicológicamente, filosóficamente, culturalmente, económicamente, políticamente, que está decidiendo y representando al ciudadano. Fui a un caso donde el acusado no tenía dinero para pagar un abogado y el juez le dice, tú no tienes dinero para pagar el abogado, yo soy tu abogado. Le dice el juez. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso del Poder Judicial? ¿Qué significa eso del Estado de Derecho? Que el Estado te asiste. Que el Estado es independiente. Que el ciudadano es el centro. Claro, y tiene el poder. Y no es el Estado. ¿Quiénes son los jueces? Aquí vimos una maniobra que yo creo que es de las peores que he visto en la historia de Venezuela, que es cuando se nombra un Tribunal Supremo de Justicia una noche, después que se pierde, que el régimen pierde las elecciones estas legislativas. Y en una noche nombran un nuevo tribunal. Entonces yo digo, eso es como para que cause una conmoción, una hecatombe en cualquier sociedad donde la gente sepa lo que significa ser un juez. Sí. Porque el juez es tu defensor. Natural. El defensor de la ley. Sí. Ahora, pensemos, un Estado patrimonial dueño de la riqueza, por ley. Porque eso está establecido en la Constitución venezolana, que es el hallazgo que yo realizo y que lo digo en el libro. Okay. Te voy a explicar eso. Hay un artículo de la ley, de la Constitución 115, que dice que se garantiza el derecho de propiedad a los individuos, y explica todo, salvo que eran casos de bienestar popular, etcétera, etcétera. Pero que la propiedad privada está garantizada. Artículo 115, artículo dogmático de la Constitución, o sea, piedra fuerte de la Constitución. Y luego cuando avanzas en el estudio de la Constitución, te encuentras dos artículos, 302 y 303. ¿Qué dicen esos artículos? Dado la necesidad de garantizar el bienestar de la población, el Estado tomará el poder de todos aquellos centros de producción de riqueza, en todos los frentes económicos. O sea, el Estado se hará cargo de todo el aparato económico del país por el bien de los venezolanos. Artículos 302 y 303. Entonces uno dice, bueno, pero aquí en la Constitución hay una oposición terrible, porque no puede, ¿qué es lo que vale? ¿Lo dogmático o lo axiomático? Entonces, históricamente, ¿qué es lo que ha valido? Lo no dogmático. O sea, aquello que era un principio garantiza la propiedad privada del ciudadano, de la persona humana. Es al revés. Y ya después te la quita. Y nosotros hemos vivido con ese peso en el lomo, de tener esa Constitución que nos niega y que le otorga al Estado la propiedad de todo lo que, porque lo que se tiene en este país es porque el Estado te permitió que tú pusieras un negocito por ahí, papá. Pero si no te lo permite, por eso que en Venezuela era tan difícil crear una empresa. En Estados Unidos uno crea empresa en 2 días. En muchos países son trámites sencillos porque ¿qué es lo que buscan esos estados, esos gobiernos? Que haya muchas empresas. Facilitar, claro. Que haya muchas empresas que produzcan empleo y que produzcan riqueza. Claro. Pero en Venezuela no. No, todo lo contrario. No, en Venezuela lo que se busca es que ese poder y ese control que se ejerce desde el centro del poder de la República, que es el Ejecutivo, se mantenga fuerte y sin ninguna cortapisa. Yo hice un estudio comparando la industria petrolera venezolana con la noruega. Y yo decía, bueno, pero aquello es un reino. Sí. Y sin embargo, ¿cómo manejan la industria petrolera? Ellos dicen, nosotros, las autoridades gubernamentales no tienen que meterse en el manejo de la industria petrolera. Eso se decide a nivel estratégico
en el Congreso por los representantes de los ciudadanos y a nivel técnico por los expertos. Nosotros no nos metemos en eso. Ellos tienen un fondo de previsión de ahorro para la población de ese país, de Noruega, que es para que la gente duerma tranquila. Mientras nosotros ahorita lo que tenemos, todo el problema que acarrea el mal manejo de la industria petrolera, el mal manejo de los recursos, porque este no es un problema del petróleo y tenemos que estar conscientes, este es un problema de las decisiones del liderazgo de los partidos y de los gobiernos. Sí, y de nosotros también. Y nosotros, que no hemos estado claros en lo que significa el poder ciudadano. Primero, la pérdida de poder, o sea, la inexistencia del poder del ciudadano. Exacto. Lo que ha estado ausente de la historia de Venezuela es la persona humana. Claro. Hay un poema de Edgar Allan Poe que se llama En busca del dorado. Entonces él habla de un caballero que cabalga en la noche buscando y no lo encuentra. Yo en el libro digo, pero ¿qué es lo que buscamos si lo que estamos buscando, ese dorado, está dentro de nosotros? Pero tenemos que devolvernos a mirarnos como ciudadanos y como individuos responsables. Podemos permitir que en las décadas que vienen esta situación perdure, porque lo que tenemos ahorita es un episodio nefasto de esa historia. Vamos a hacer algo, Isabel, para que puedas profundizar en estas premisas que me parecen tan importantes. Tenemos un intervalo, un breve corte comercial. Qué bueno que está Isabel Pereira aquí, ¿verdad? La estamos escuchando con atención. El fraude del rentismo en este texto, en este documento que vamos a bautizar el sábado. En Casa País, que los invito a conocer un centro de producción de artesanía venezolana, la más bella del mundo, en el Hotel Tamanaco. Qué bueno, allá te vamos a acompañar el sábado. Pero en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana, por todos los medios, conmigo. Hay una cosa muy importante, amigos, que les quiero mostrar. Cubrebocas o mascarillas. No solamente estoy hablando de la peste china, no estoy hablando de la protección en cuanto al COVID. Yo, por ejemplo, hoy comienzan unos obreros a trabajar en mi casa una filtración y yo voy a estar en mi apartamento así porque yo tengo que protegerme la garganta, las vías respiratorias. Y para eso contamos con Produzca, que es una empresa venezolana que tiene más de 40 años ofreciéndonos todos los implementos para estar protegidos en nuestros lugares de trabajo. En cuanto a la protección respiratoria, bueno, todas las mascarillas, porque usted tiene que cuidarse contra agentes químicos, contra distintas áreas, si hay confinamiento, si hay polvo, si hay cloro, si hay amoníaco, y qué bueno que contamos con Produzca. Mis amigos de Produzca, yo quiero que tengan ustedes a la mano el catálogo de Produzca, www.produzca.com, en su Instagram, produzca.ve. Produzca, sí señores, seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Velab Biodiagnóstica. Velab Biodiagnóstica es un laboratorio clínico, siempre decimos amigo, es un laboratorio clínico de panas, de muchachos jóvenes que están gerenciando esta labor de este laboratorio con un concepto original. Servicio a domicilio, lo cuadran con ellos, resultados en tiempo récord, los mejores equipos y un trato tan humano, tan cariñoso, que vale la pena que lo tengan a la mano para cualquier consulta. 0414-202-2900. Comercializadora Prada. Hoy, que es miércoles, usted puede hacer su pedido porque ellos tienen su propio delivery. Ustedes llaman al 0424-120-3562. Ustedes saben qué hice yo ayer. La señorita Erika me regaló una torta de pan que hice. Ustedes saben con qué la acompañé yo. Con queso guayanés de Upal. Bueno, aquello era la locura. Así desayuné yo ayer, que se me fue la luz y no podía abrir la nevera. Yo busqué mi trozo de queso guayanés con la torta de pan de la señorita Erika. Uy, qué rico. Bueno, esos quesos, esos embutidos de Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Un modelo de propiedad para desarmar el fraude del rentismo, Isabel Pereira Pisani. Y esto va a ser el sábado. La gente me comienza a preguntar por Mingo Blanco TV dónde se va a poder conseguir el libro, si es solamente a través de Cedice. Ya eso lo va a explicar Isabel. Después de este diagnóstico vamos a tratar de caer en qué es lo que debemos y nos corresponde hacer ahora con Isabel, pero se quedan cabos sueltos y queremos que Isabel misma pueda satisfacer las inquietudes de nuestros amigos audio participantes, porque hay preguntas para ti, mi amor. No, y incluso hay algunos comentarios, me causa mucha gracia porque algunos de nuestros oyentes dicen que aquí sí hay petroleros millonarios, que donde dejamos a Rafael Ramírez, pero... bueno, esos no son millonarios, esos son corruptos. Okay. Y le preguntaba si este estado patrimonial que usted define tiene algunos tipos de subdivisiones, porque podemos ver dentro de ese estado patrimonial en lo que pudiera degenerarse, como por ejemplo lo que estamos viviendo hoy en día, tipo de régimen que nos gobierna hoy en día. Piensen, la idea es que compartamos ideas sencillas. Piensen en un dueño de casa que es dueño de todo, que no tiene que rendirle cuentas a nadie, que nadie le pide cuentas y que no tiene límites, como es el presidente de la República. De ahí el hiperpresidencialismo. O sea, ese señor decide y además se le otorga el derecho a ser el gran distribuidor. Aquel programa de Aló Presidente. ¿Y por qué es el presidente de la República? Esa frase de que los pueblos se merecen al presidente que tienen, eso es así. En el caso de Maduro, nosotros nos merecemos aquí a Maduro. Somos los culpables de que Maduro esté allí. Bueno, si nos vamos un poco al fondo, lo que estamos viendo es que lo que se decide en Venezuela es quién va a controlar la riqueza y el poder. Eso es lo que se decide en Venezuela cuando se elige un presidente. No se elige a alguien que va a gobernar, que va a poner a funcionar el Estado de Derecho, que va a rendirle cuentas al ciudadano, que va a garantizar la libertad de expresión de los ciudadanos, o sea, todas las cosas. Que va a respetar la independencia. Que va a respetar el equilibrio de los poderes. No, se elige un rey, un zar. En estudios que hemos hecho desde Cedice sobre la industria petrolera, lo que se logra demostrar es que el 90% de las decisiones que se toman en la industria petrolera se toman en el despacho del presidente de la República. Y que el presidente de la República tiene a su alrededor los miembros de aquello que dirige la industria petrolera. O sea, la industria petrolera es un feudo del presidente de la República, sea quien sea. Entonces nosotros en estos momentos tenemos un presidente, o sea, que goza de un rechazo público notorio. O sea, uno basta con caminar por cualquier calle de cualquier ciudad y nota que la gente lo que aspira es que esto cambie, que haya un relevo, que vengan gentes nuevas. Entonces, pero la industria petrolera está disminuida y está destruida. Y entonces la gran industria es el narcotráfico, el terrorismo, como lo estamos viendo. Exactamente. Bueno, pero ese ha sido el trabajo en la medida. Y además advierto una cosa, es lo que ha anunciado Petro en Colombia. Igualito, Petro dijo, yo voy a ir contra Ecopetrol, porque yo no quiero que se sigan haciendo explotaciones petroleras y yo voy a sustituir la industria petrolera. Ya uno puede ver la película allá de lo que va a pasar, que ya nos pasó a nosotros. Entonces, fíjate, yo digo que la gran ventaja que tenemos nosotros en Venezuela, en Latinoamérica, los venezolanos, una cosa que parece rara, ¿no? En medio del pesimismo, de la negatividad, es que ya nosotros vivimos lo que en muchos de esos países va a comenzar a ocurrir. Y nosotros sabemos lo que pasa. O sea, ya, ¿por qué una persona en una comunidad cualquiera tú le preguntas bueno, yo quiero que esto cambie, que haya otro presidente, que haya otro gobierno? O sea, ¿por qué llega a ese nivel de conciencia de las personas? Porque llegó a entender y a comprender que eso que estaba gobernando no estaba gobernando para él, no estaba gobernando para el país. Estaban atesorando riqueza, la corrupción se había desbordado. Era posible en un estado patrimonialista que la corrupción se convirtiera en un eje del enriquecimiento de ciertos sectores. ¿Por qué? Porque no hay controles.
¿quién le pone un límite a Nicolás Maduro en este momento? Si tiene bajo su control las Fuerzas Armadas, si todas las fuerzas policiales le rinden a él, si todas las instituciones están dominadas por él. Nosotros hemos estado aquí 2 meses. Incluyendo los partidos políticos. Bueno, los partidos políticos, el problema de los partidos políticos es que tienen necesariamente que tomar conciencia. El problema no es agarrarse por las greñas en unas elecciones primarias sin tener un mensaje que tú le digas al país: nosotros vamos a elecciones primarias porque queremos un candidato que nos permita a nosotros por primera vez darle la responsabilidad al ciudadano que le corresponden, las responsabilidades, sus derechos humanos verdaderos, su derecho a ser libre, su derecho a opinar, su derecho a trabajar, su derecho a producir riqueza, y que la riqueza no sea algo ilegítimo y fraudulento, sino que sea el producto de sus acciones. Derechos civiles. Sus derechos civiles. Claro. Yo soy un productor, sea quien sea, yo soy un productor de riqueza, yo trabajo, yo produzco, yo aporto, y que eso sea realmente una razón de ser y de existir. Entonces nosotros estamos en un país que, a pesar de lo negativo que estamos viviendo, de lo que nos conmueve, los hechos de corrupción, porque son hechos de corrupción contra las personas. Uh-huh. O sea, ¿cómo puede haber infancia desnutrida en Venezuela? 30% de niños con bajo peso al nacer. Uh-huh. Las madres en estado de... las madres embarazadas, desnutridas. Atentados contra la libertad. O sea, sin libertad. No, claro. Y además engañadas, porque entonces te engañan con las medidas populistas. Ah, bueno, tú no eres libre, tú no eres un productor de riqueza, tú tienes lo que yo te dé y te voy a dar una bolsa clap y te callas la boca. Y un bono. Y unos bonos risibles. Entonces yo creo que es el momento de tomar conciencia de que esta no es la sociedad que nosotros queremos para las generaciones que vienen, ni para nosotros mismos. Uh-huh. O sea, porque sea cual sea la edad que yo tenga, yo quiero vivir los últimos años de mi vida en libertad, en paz, orgullosa de mi país, de que en Venezuela los ciudadanos, la responsabilidad individual sea el eje del movimiento social y político, y no las acciones del Estado. Que el Estado esté al servicio del ciudadano. O sea, el Estado es una institución para servir, no para controlar al ciudadano, es para servir, para hacer que para lograr que el Estado de Derecho sea una realidad tangible, que tengamos jueces, que sean respetados los maestros, los médicos, las enfermeras, los militares, que no se desnaturalicen, que no se presten a maniobras corruptas, que no torturen. ¿Cómo un militar va a torturar a otro? ¿Quién puede perdonar eso? Bueno, entonces estamos en este trance, que yo siempre pienso optimistamente que hemos sufrido mucho, pero que ese sufrimiento es el aval que tenemos para construir un futuro distinto. También ocurre que personas como tú las trancan para que no aporten. Hay muchas personas como tú porque eres un optimista tenaz, como lo es Erika también, y yo le digo, wow, y sigue aquí bregando y guapeando, ¿no? Pero hay muchas personas como tú que se han ido y han tirado la toalla y dijeron, no, es que yo me convencí que esta costra de esta gente que está en la política de la oposición ya es evidente que no me permite que con mis estudios y mis investigaciones, esto desde la Coordinadora Democrática, esto desde la vamos a un cuarto de siglo, ojo, que se dice fácil, uh-huh. Vamos a 25 años de esto, que creo que es más de una generación, corríganme si estoy equivocado. Entonces hay gente que dice, no, a ti, por ejemplo, te han invitado para que participes en política y te han dejado para que tu aporte sea realmente significativo y cuente. Bueno, yo hago lo que yo considero mi deber moral, como lo hace mucha gente en Venezuela, en este país. Pero yo pienso que nosotros tenemos que abrir un poco, o sea, abrirnos y pensar. Bueno, el liderazgo habrá podido tomar decisiones erróneas, equivocadas, pero el liderazgo puede rectificar. El liderazgo tiene que hacer el esfuerzo de comprender
Si tú comprendes cuál es la raíz de los males en Venezuela y que ese es un poder que tú entregaste voluntariamente para que la ejerzan personas o grupos que no representan el país, tú ese poder tienes que quitárselo. Pero es que perdieron confianza y credibilidad. No, pero es que si ese liderazgo opositor también quiere ir hacia ese estado patrimonialista. No creamos eso no es cierto. Aquí hay un desconocimiento. Mira, revisen, porque eso es lo que yo hago permanentemente, todos los nuevos estudios que salen de sociólogos que están en Harvard, que están en no sé dónde, que están entonces, todos omiten explicar cuál es la causa eficiente que logró que nosotros llegáramos a este momento. Porque tú, mientras esa pieza no la agarres en la mano y dices, bueno, pero no puede ser que el Estado sea el propietario de toda la riqueza y que el ciudadano se quede afuera y que no haya ni una concesión más para los particulares y que los únicos millonarios sean, como tú decías, Rafael Ramírez, porque no es un millonario petrolero, es un corrupto. Él lo que hizo fue robarse unos dineros en una industria donde él, por azares de la vida y de la política, lo ponen a dirigirlo sin tener ningún poder ni capacidad moral para ejercer ese poder en nombre del país. Entonces yo creo que estamos frente a la posibilidad. El trabajo tiene que ser que nosotros logremos que nuestra dirigencia, ese liderazgo que tenemos, que no tenemos que, lo que tenemos que lograr es que ellos oigan, escuchen, comprenden, adquieran conciencia. Ese es el tema, y que logren crear una plataforma, que es una plataforma para salvar el país. Pero el régimen logró que ellos fueran sus socios para poder subsistir. Empresarios, hay unas élites, Isabel, y tú lo sabes, que han tenido que doblegarse para poder seguir abiertos. Los hombres se doblegan y se levantan. Es como aquel arbolito que cuando viene el viento se dobla y después se levanta. Nosotros tenemos que tener una firme esperanza activa de que el liderazgo venezolano va a asumir la responsabilidad que le corresponde, que no la ha asumido hasta ahora por incomprensión, por falta de reflexión, por el peso tan grande de las circunstancias en Venezuela, un estado poderosísimo. Yo tengo que ir a las elecciones para ser gobernadora, para hacer esta cosa. ¿Qué voy a hacer? No sé. Pero yo quiero ese poder, esa cuota de poder, y ahí me enriquezco yo y mi familia. Sí. Entonces, nosotros tenemos que luchar denodadamente por cambiar esos valores. Aquí hay una serie de mitos, de leyendas que están en las cabezas de las personas, que están en las cabezas de los latinoamericanos. ¿Qué creen los latinoamericanos? Que el socialismo es superior moralmente al capitalismo. ¿Por qué es moralmente superior? Le pregunta, bueno, porque se ocupa de los pobres. Pero ¿quién genera la pobreza? El que tú no puedas ejercer toda tu capacidad como productor de riqueza en el plano que sea. Que el motor de la historia es la lucha entre unos y otros. Son todos los dogmas del marxismo viejo. Entonces resulta que el motor de la historia no es ese, sino lo contrario, sino es el que nos pongamos de acuerdo en un proyecto de país. Claro. Un proyecto de país no es esos planes que se han emitido hasta ahora, planes de país que lo que son es una sarta de políticas públicas excelentes, por los mejores expertos nuestros, en salud, en educación, en agricultura, en industria, pero eso no es un proyecto de país. El proyecto de país es un ideal, es un valor. Yo quiero una sociedad donde el individuo responsable sea libre y ejerza su poder y el Estado esté a su servicio, donde haya equilibrio de poderes, donde un poder pueda controlar al otro, donde al ciudadano se le informe, donde el que ejerce la presidencia tenga límites, que no pueda hacer lo que le da la gana porque tiene límites, que no sean gobiernos sin límites, donde la libertad de expresión sea parte de la vida cotidiana. Entonces esas cosas queremos, pero para hacer eso que tenemos que hacer un gran trabajo, como lo estás haciendo tú aquí, Mingo, en tu programa de diálogo, de reflexión, de llamado, mira, vamos a ver qué pasó en la historia. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Qué decisión se tomó en 1958? ¿Cómo eso se plasmó en lo que era la red institucional del Estado? ¿Esas instituciones a quién sirven? ¿Al presidente de la República o a los ciudadanos? ¿Quién es el juez? Yo quisiera preguntarle a la gente, ¿tú sabes lo que es un juez? Ser juez. El juez es tu representante natural y legítimo.
el que te va a defender si te hacen una acusación que es falsa. O sea, el que va a lograr que tú ejerzas tus derechos ciudadanos como debe ser, pero también tus deberes. Se nos acabó el tiempo. Y nos están pidiendo que volvamos a invitarla, amigo. Sí, Isabel. Que volvamos a invitar a Isabel Pereira. Entonces el sábado nos vemos, mi amor. En Casa País, que Casa los invito País. A conocerla. Qué bonito nombre, Casa País. Es que ellos son, eso es bello. Esa es la artesanía más bella del mundo. En el Hotel Tamanaco. En el Hotel Tamanaco. No los conozco, vamos a ir. El sábado lo veremos con mucho gusto. A las 5 de la tarde vamos 5 de la tarde. Y bautizamos el fraude del rentismo. Este es un documento. Un detallito por decir. Isabel Pereira Pizarro. ¿Me das un segundo? Claro. ¿Por qué yo llamé el libro El fraude del rentismo? Porque esto es una gran mentira. O sea, si nosotros nos hacen creer que lo que genera la industria petrolera es una renta que la recibe un señor que es dueño de ella y que la gasta como le da la gana, nosotros perdemos todas las capacidades de utilizar eso y de invertir eso en nuestro crecimiento y desarrollo. Nos han engañado. Es un gran fraude. ¿Es un fraude? Sí. Eso no es una renta, ese es el producto del trabajo de una industria que debe ser utilizado en favor de los ciudadanos y no una renta que caiga en manos de un personaje que lo va a gastar a su manera, como lo hacían desde a los presidentes. Sí. Gracias, Isabel Pereira. Buenísima esta conversación contigo. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, amigos de ustedes. Y recuerden, como siempre decimos, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. CR presentó Por Todos los Medios con Mingo.